Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a Participar Nos Une, el podcast de la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León. Y este podcast pues es muy especial porque vamos a hablar sobre historias y personas que están transformando nuestra comunidad alrededor de activismos, alrededor también de estudios, alrededor de hechos y de acciones que nos permitan pues buscar una mejor sociedad, ¿no? Y un mejor nuevo Nuevo León. Entonces, pues me estoy muy orgulloso de presentar a quienes nos acompañan hoy en esta mesa, al maestro Paul Alcántar, pues un reconocido académico y activista de Guadalajara que nos acompaña aquí en la Secretaría para contarnos sobre varias experiencias de lo que estudia dentro de su investigación, porque actualmente está cursando el doctorado en ciencia aplicada en el CIDE y pues ha tratado durante toda esta investigación temas de reflexión sobre qué es la ciudadanía y cómo es que la sociedad civil va haciéndose de herramientas para poder exigir sus derechos, ¿no? Y también nos acompaña la subsecretaria María del Mar Álvarez, que pues justamente tenemos el gusto de compartir con Paul Alcántar varias experiencias de activismo en nuestro pasado en tierras jaliscienses. Y pues ahora venimos aquí a platicar sobre qué es esto de la ciudadanía y qué es esto del activismo y qué es esto de buscar el bien, ¿no? Entonces, pues bienvenido, Paul. Hola, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y también por la anfitrionía y también a la subsecretaria Mar. Estoy muy contento. Y pues díganme, ¿qué hay que hacer? Pues bienvenido, Paul. Yo creo que, bueno, o sea, nos vas a recuperar muchas historias del estado de Jalisco, pero pues también reconocer tu origen michoacano. Ah, sí, soy de Michoacán. También muy orgulloso de estar de aquella entidad, ¿no? Muy, muy bonita. Muy bonita la entidad. Oye, y bueno, creo que escuchamos Participación Ciudadana, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Ley de Participación Ciudadana, la sociedad civil, los activistas. ¿A qué nos referimos desde tu punto de vista? ¿Quién es la sociedad civil? O sea, ¿está circunscrita a una población determinada? ¿Tiene que estar formalmente constituida? O ahora vemos como otro tipo de manifestaciones, como las colectivas feministas, o vemos también movimientos sociales súper relevantes en la historia de nuestro país, como por ejemplo la Liga 23 de septiembre. O sea, todo esto es sociedad civil, todo esto es activismo, todo esto se puede considerar participación ciudadana, o según tú, ¿de qué hablamos cuando hablamos de todo esto? Bueno, yo creo que la participación ciudadana ahorita se encuentra en un nivel importante de la discusión pública, de la agenda pública, no solamente de Nuevo León, sino en otras entidades como Jalisco. Y a final de cuentas, como en el conversatorio político, ¿no? O sea, ¿qué significa la participación ciudadana y por qué es importante la participación ciudadana? A mí me parece que es interesante cómo el surgimiento de instituciones como esta, donde están ustedes colaborando, es muy importante por la sencilla y difícil a la vez relación que existe entre gobierno y ciudadanía. ¿Por qué es sencilla y difícil? Porque uno podría pensar que platicar con la ciudadanía pues resulta fructífera, pero en la parte teórica, o sea, porque al final de cuentas los gobiernos son integrados por la ciudadanía. Yo cuando hablo de ciudadanía dentro de gobierno, yo lo hago pensando en que pues, los gobiernos no están formados por los marcianos. O sea, las instituciones públicas, al final de cuentas, los ciudadanos son las que las integran. Entonces, en ese sentido uno podría decir, bueno, como son ciudadanos los que están en los gobiernos, pues habría una relación mucho más sencilla con la ciudadanía. Pero resulta que no es tan sencillo, porque al final la misma dinámica de los gobiernos que lo que buscan es resolver los problemas públicos, luego resulta que las integrantes de los gobiernos pues están enfocados en resolver un montón de problemas, ¿no? Como desde cómo bachear las calles,
cómo atender los servicios públicos, pero también situaciones muy complejas como la seguridad pública, la atención a diversos problemas que se plantean en la agenda pública, y luego como que se les olvida que en realidad ellos están y ellas están en las instituciones para servir al público. Por eso es que me parece que es importante la Secretaría de Participación Ciudadana como para recordarnos que al final de cuentas todos los que estamos, o mejor dicho, ustedes que están en gobierno, ¿no? Son ciudadanos y están ahí porque hay una misión pública que cumplir, ¿no? Y estas instituciones pues nacen precisamente por la exigencia de la ciudadanía para colaborar, ¿no? Al final de cuentas, los movimientos sociales que anteceden la participación ciudadana pues son una respuesta a una falta de construcción de puentes que hay entre sociedad y gobierno. Los movimientos sociales no surgen nada más porque sí, los movimientos sociales surgen porque hay problemas públicos que el Estado luego no resuelve. Las agendas de la ciudadanía luego surgen porque luego existen situaciones del Estado que tampoco atienden. Las movilizaciones feministas surgen porque hay un abandono en la responsabilidad del Estado cuando no atienden problemas de desigualdad, y cuando hay violencia de género, cuando hay una serie de situaciones estructurales que luego el gobierno pues tampoco puede atender, ¿no? O no ha querido atender en ese momento. La Secretaría de Participación Ciudadana, como esta, se supone que tendría que generar estos puentes, ¿no? Estos puentes de colaboración para que el ciudadano o la ciudadana pues pueda plantearle al gobierno y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que juntas y juntos resolvamos estos problemas. Esta sería como la misión de una institución como esta. Pero pues creo que estamos aprendiendo también nosotros como sociedad civil a ver cómo estas secretarías podrían funcionar, ¿no? Que es algo bien interesante porque al final ustedes están prácticamente en esta nueva experiencia como institución prácticamente nueva, y ahí es donde la sociedad tendría que ver de qué manera podría colaborar de una manera mucho más directa. Y creo que este planteamiento que haces, Paul, sobre las instituciones, ¿no? Ajá. Porque hay que recordar pues que el Estado no es ese ser que se diseñó con la Constitución de 1917, ¿no? Sino que ha tenido una evolución conforme la ciudadanía ha ido planteando nuevas exigencias al Estado, ¿no? Y pues es como se han creado pues nuevas instituciones dentro del gobierno, pero también pues nuevos órganos como la Comisión de Derechos Humanos en su momento, como el órgano de transparencia, el INAI, ¿no? O pues como el sistema anticorrupción, ¿no? Pero creo que también la existencia de esta secretaría es un reconocimiento por parte del Estado, ¿no? En este caso pues por parte del Estado de Nuevo León, del gobierno de Nuevo León, de que se está replanteando una nueva forma, ¿no? Y se le tiene que dar un espacio a esa exigencia de la ciudadanía de ser partícipe de las decisiones del Estado, ¿no? Sí. Y yo creo que también no solo es un reconocimiento a esa ciudadanía, sino también un reconocimiento de que los retos de la toma de decisión del Estado es enorme y que es imposible pensar que un grupo tan reducido como un gabinete es capaz de solucionar todos los retos que se enfrentan, claro, ¿no? Entonces, pues allegarse de otras experiencias, pues de cómo viven las personas, los servicios que se prestan desde el Estado. Entonces yo creo que es un reconocimiento también de eso y de que es imposible cumplir todas las atribuciones del gobierno si no se cuenta con la participación de las personas, de la ciudadanía. O sea, es un reconocimiento y es un reto a la vez, porque imagínate las expectativas también que tendría la ciudadanía o la sociedad civil al momento en que se institucionaliza un modelo de participación ciudadana. Porque, o sea, como tú, como Estado, como gobierno, claro, tienes sobre la mesa una serie de mecanismos, de instrumentos para que participen. Vengan y participen. Vamos a tomar decisiones juntas y juntos. Ajá. ¿Y qué dice la ciudadanía? Bueno, es que mis necesidades realmente cuáles son. Creo que al final el surgimiento de estas instituciones como esta secretaría es una respuesta
de buena gana que da el gobierno a decir, pues aquí tenemos un puente para que todas y todos construyamos. Pero es tan amplia la gama de necesidades y urgencias que tiene la ciudadanía que me parece que el reto que tiene esta secretaría y la de Jalisco y las que seguramente o esperemos que se den en otras entidades es ver de qué manera puedes afrontar estas necesidades y captar toda la información posible para tomar decisiones de manera conjunta. Hace un ratito estuvimos hablando sobre el tema de cómo las ciudadanías conviven en un territorio. O sea, esta idea de plantear que el ciudadano y la participación ciudadana solo se tiene que dar desde un solo enfoque. Híjole, eso me parece que no va por ahí porque estamos hablando de que hay muchas ciudadanías en un territorio. O sea, aquí en Nuevo León, ¿cuántas ciudadanías hay? No solamente es el ciudadano que participa en los órganos colegiados o la ciudadana que está involucrada en las asociaciones vecinales. ¿Qué pasa con la ciudadana, por ejemplo, que está trabajando una jornada de 8, 10, 12 horas de lunes a sábado, que llega a su casa cansada, te tiene que asumir el rol de mamá, ¿no? Un rol impuesto, un rol de género que todavía está muy, muy anclado en los hogares? ¿Cómo la invitamos a participar, por ejemplo? ¿No? O una persona que vive en un estado, en un municipio del sur, ¿no? Que tiene que desplazarse más de 4 horas para llegar a la zona metropolitana, donde realmente hay una concentración enorme de servicios. Sí, o sea, ¿cómo invitamos a estas ciudadanías a que participen en la toma de decisiones de los asuntos públicos? Ese creo que va a ser la gran pregunta que las instituciones que ustedes tienen, que administran y que lo ponen al servicio de la gente, pues tendrían que estarlo recordando a cada momento, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las niñas y los niños? Yo sé que ya me presumieron que tienen ahí proyectos muy interesantes con niñas, niños y adolescentes, pero ¿qué pasa con niñas y niños y adolescentes que, por ejemplo, no van a la escuela? ¿No? Con jóvenes que no estudian ahorita por las circunstancias que sean, ¿no? Que están trabajando incluso en la informalidad. O sea, estos ciudadanos y estas ciudadanas periféricas, por ejemplo, ¿cómo las van a incorporar? Personas migrantes que habitan el estado y que no necesariamente tienen la categoría ciudadanía. A ti te mostré un mapa, ¿no? De cuántas personas migrantes tiene Monterrey, ¿no? O sea, ¿en dónde se concentran las personas migrantes en Monterrey? Es la migración interna, las personas que vienen de otras entidades a trabajar a Monterrey, ¿cómo las incluyen? ¿Cómo van a incluir a las personas migrantes que están en tránsito para ir a los Estados Unidos? ¿Que esas no son ciudadanas y no son ciudadanos? Es decir, creo que toda esta reflexión nos tiene que llevar a replantear cuál es la reconceptualización de la ciudadanía. Si vamos a hablarlo en singular o lo vamos a hablar en plural, ¿no? Y esto me parece que hay que seguirlo reflexionando, porque si ustedes me preguntan, bueno, ¿yo qué tipo de ciudadano es el que tengo como modelo? Yo no sabría responderles. Les podría decir lo que dicen la teoría liberal sobre el ciudadano, ¿no? El ciudadano es aquel que se apropia de la ciudad, aquel que administra la ciudad. Pero ¿qué ciudad es esta? ¿No? ¿Y qué ciudades son las que están en el estado? Como para empezarlas a incorporar a lo que ustedes tienen como visión de lo que es participación ciudadana. Sí, y creo que un gran reto también que tenemos es que dentro de esta concepción que tenemos de una Secretaría de Participación Ciudadana, que es una institución y que obedece a lo que la ley nos permite hacer, porque pues como servidores públicos podemos hacer solamente lo que la ley nos permite hacer y nada más allá, no podemos hacer nada fuera de eso. Uh-huh. Pero entonces esa ley, ¿qué tan limitativa es como para reconocer otras formas de participación distintas? Uh-huh. Que esas otras ciudadanías pues son los elementos que tienen para poder ser parte de esa conversación pública, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo debemos de tener este cuidado, ¿no? De sí atender lo que la ley nos atribuye, pero tampoco desconocer las otras formas de participación. Es decir, la participación no solamente es la que se da dentro de esta secretaría o la que permite la ley hacia el Ejecutivo y las otras instituciones, sino también reconocer aquellas formas de participación que están más allá de las cuales se consideraron cuando se redactó un documento, que fue la ley, ¿no? Sí, no, porque al final también, el origen de la participación ciudadana es también una respuesta a esta memoria de estas movilizaciones de las que tú planteaste, Mar. O sea, si vamos 30, 40 años atrás, o sea, era impensable
que incorporaran las decisiones públicas a la ciudadanía. O sea, las leyes se plantean desde los gobiernos, desde los congresos y órale, dale. Pero el hecho de que en la actualidad reconozcamos que sin las ciudadanías no se pueden resolver los problemas públicos, entonces es estarle pegándole a la piñata y realmente no atinarle. O sea, creo que la participación ciudadana también tiene que ver con una cuestión de memoria histórica, es decir, la gente se moviliza porque requiere de una respuesta expedita de las instituciones, y si éstas no se mueven, entonces difícilmente se van a dar las soluciones. Las movilizaciones sociales transforman instituciones. O sea, no podemos entender el origen de los organismos autónomos ciudadanos sin la movilización de la ciudadanía. No podemos entender una política pública en temas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres si no es por los movimientos feministas. No podemos entender esta secretaría sin los movimientos ciudadanos que han pasado a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, definitivamente el surgimiento de esta institución pues tiene que ver como una respuesta de esta memoria que va dejando la ciudad y que va dejando muchas personas. O sea, estoy seguro que ustedes saben cuántas movilizaciones vecinales han existido en Monterrey, ¿no? En otras poblaciones de Nuevo León. Estoy seguro que han existido un montón de ejemplos cívicos de la ciudad que ha inspirado a que estos nuevos gobiernos pues reconozcan en una institución no solamente el hecho de reconocer que existen estas trayectorias, sino que todas estas, al final de cuentas, nos llevan a nuevos ejercicios de empoderamiento, ¿no? Que esa es también otra categoría que tendríamos, u otro concepto que discutir. O sea, ¿qué es el empoderamiento ciudadano? Porque luego, digo, no pasa aquí, pero en otros lados, luego resulta que vamos a empoderar a los ciudadanos. Pues que los ciudadanos no están empoderados ya. Mejor en todo caso, cómo poder llegar a estos acuerdos con la ciudadanía que pues ya están apropiados o ya se apropian pues de sus propias dinámicas, sus propios espacios, ¿sí? Oye, y también, pues escuchándote, pues realmente nos damos cuenta de que el Estado va a la retaguardia, ¿no? O sea, sí, reaccionando a muchas insatisfacciones de diferentes grupos sociales y al descontento, ¿no? Sí. Ahora, que ya no estamos en este contexto, sí, que tenemos marcos jurídicos, que tenemos otro tipo de instituciones, ¿cómo hacemos? Por un lado, el Estado, que ya hemos hablado del tamaño del reto, que es el incluir a todas las ciudadanías. Sí. Pero ¿ves que también hay algún reto por parte de sociedad civil que, a pesar de que esto constituye una lucha, sí, o el resultado de su propia lucha, sí, ahora cómo hacemos para limar un poquito esta historia en la que las personas están muy por debajo de esta masa enorme que es el Estado, que está sobre representado en las discusiones, en los medios de comunicación, en los juzgados? Peléate, sí, con el Estado, ¿no? Ajá, o sea, se vive, sí, como un monstruo al que de entrada se le desconfía y, claro, se le teme, ¿no? Claro. Sí. ¿Cuál sería el reto ahí por parte de la El reto de la es reconocer que definitivamente si queremos un contexto y un ambiente de mayor armonía, no solo es cuestión de estar golpeteando o solamente señalando a las administraciones públicas, porque las administraciones públicas no representan todo el conjunto del Estado. Nos queda de lado, por ejemplo, el tema de la justicia. O sea, este país está sediento de justicia, ¿no? Pero luego resulta que hay mucha impunidad. Entonces, 99.9%. Pues 99.9% de impunidad en este país. O sea, si llega a pasarme algo afuera de las instalaciones de aquí, o sea, si alguien me atropella, alguien por accidente me asesinan, es muy probable que no agarren a un culpable. ¿Por qué? Porque tenemos niveles de impunidad altísimos, ¿no? Entonces tenemos una desconfianza desde la sociedad cuando vemos que el Estado ha sido insuficiente para abordar temas de justicia. Y desafortunadamente esto contribuye a un incremento en la desconfianza, porque no solamente es con temas de justicia, también tiene que ver con asuntos políticos. ¿Cuántas veces no se ha tomado decisiones con base a que se hace gracias al apoyo de la sociedad civil? Y esto no ha pasado
o seguramente pasa, no sé, en esta administración, pero ha pasado en anteriores, ¿no? Y del partido que tú me digas, ¿no? Entonces esta desconfianza de que, bueno, esto lo hacemos con base en el apoyo de la ciudadanía, pues resulta que luego los acuerdos se rompen y se llegan a otro tipo de caminos, ¿no? También quién es la ciudadanía, que volvemos a donde estábamos discutiendo, o sea, porque de que también hay grupos privilegiados dentro de lo que conocemos como ciudadanía y que no necesariamente representan a la voluntad mayoritaria, pues también eso es una reflexión bien importante. Sí, y cómo llegas a los consensos, o sea, la parte de los arreglos, de los acuerdos que se dan entre la ciudadanía, pues tampoco son muy democráticos que digamos, ¿no? O sea, tenemos una baja cultura de acuerdos sociales y de estos acuerdos que queremos luego entablar entre vecinas, vecinos. Es decir, me parece que la baja cultura política que hay en nuestra sociedad no solo está referida a qué tanto nosotros salimos a votar por nuestros representantes populares, sino también tiene que ver con la convivencia cotidiana. Nuestras familias, ¿qué tan democráticas son? ¿No? Yo cuando le pregunto a mis alumnos, a ver, ¿en su familia son democráticos? Pues claro que dicen, pues no, porque ahí quien manda es el papá, ¿no? O el jefe de familia. Entonces, sí, definitivamente los aspectos democráticos, pues no son como muy sanos, porque al final la imposición siempre es la que va a permitir, o la imposición es como esta regla no escrita de la concordia que puede existir dentro de las familias y con las comunidades en las que pertenecemos. Y la otra es que tampoco conocemos quiénes son los que viven en nuestros entornos, quiénes son nuestras vecinas, quiénes son nuestros vecinos. Olvídate si ya confiamos en el gobierno o no. ¿Qué tanto confiamos en darle a nuestro vecino las llaves de nuestra casa para que nos la cuiden? ¿No? ¿Qué tanto confiamos en nuestro colega de trabajo para que para darle a cuidar algún aspecto importante de nuestra vida? O sea, realmente ahí tenemos que ir construyendo confianzas en el entorno del tejido social. Y eso pues seguramente nos ayudará también a entablar confianzas con los gobiernos, pero pues para llegar a esos niveles va a estar bien complicado, ¿no? Y más porque pues venimos de una tradición del activismo en el que realmente el personaje del activista es el que le pega al gobierno, ¿no? Sí. Al funcionario, el que ganó la nota, ¿no? Sí. Y no necesariamente es la persona que logró incidir en la agenda pública. No, porque, a ver, esto también hay que romper mitos. La verdad es que organizaciones enfocadas a la incidencia pública son las menos sexys en la participación social. Es decir, la gente no participa en organizaciones de incidencia social de derechos humanos. De hecho, si tú ves la encuesta cívica que ha sacado el INEGI en los últimos años, este tipo de organizaciones son las que menos participación social tienen. Adivinen cuáles son las instituciones donde la gente participa más. Las vecinales. La iglesia, las religiosas, las iglesias, ¿sí? Las vecinales y las asociaciones de padres y madres de familia. Son las organizaciones donde la gente participa más, ¿sí? Y ahí andamos pensando en cómo hacemos para participar, hacer que la gente participe en los programas. Pues váyanse con las asociaciones religiosas. Ojo, yo no con esto quiero decir que hay que perder el sentido del Estado laico, pero las organizaciones religiosas... Mira, Benito Juárez, ¿qué estás diciendo? Pero ahí están, son las que organizan la kermés de la parroquia, ¿no? Las que organizan la rifa para ganarse al santito patrono de la colonia, ¿no? Las que organizan las posadas, ¿no? O sea, las organizaciones religiosas, y solamente me fui por la Grey Católica, pero las organizaciones religiosas son las que ayudan a hacer comunidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer alianzas con esas comunidades que son vibrantes, que toman decisiones y que crean un sentido de identidad, ¿no?
Sí, pero también cómo le vamos a dar un poco también la vuelta a la estadística, porque me parece maravilloso que las personas se reúnan en las iglesias y que las juntas vecinales tengan por logro ponerle una capilla al santo, ¿no? Claro, o sea, me parece muy bien, pero también cómo incrementamos el nivel de estas personas que se organicen para incidir, porque realmente creo que no es sencillo, ¿no? Claro. Porque tienes que aprender a jugar muchas reglas que son necesarias para la interlocución con el Estado, ¿no? Por y supuesto. también tienes que generar capacidad de ceder, capacidad de negociar, o sea, Totalmente. también... Una capacidad política por parte del ciudadano exacto. que no todas y todos tienen. O sea, porque no han tenido oportunidad de desarrollarla, simplemente. No, o porque realmente también hay estigmas frente a este tipo de espacios. O sea, yo de lo que hablo es, a ver, están las organizaciones históricamente tradicionales de este país que sustentan la identidad nacional, y están, ¿no? Las acabo de mencionar, pero también están estas herramientas, estos espacios democráticos. A ver, ¿cuáles son? Partidos políticos, ¿no? Están por los suelos los partidos políticos. Yo no diría, bueno, ¿y qué tiene que ver los partidos políticos? No hay que hablar de política. Es que sí tenemos que hablar de política. Y ojo, no quiero decir que hay que afiliarnos a los partidos, es monitorearlos. A ver, ¿cuáles son sus agendas? ¿Cuáles son los bienes públicos que ustedes están promoviendo? A ver, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas, ¿sí? No solamente de recursos públicos, porque ustedes no sabrán, o sí sabrán, pero se nos olvida, los partidos políticos están financiados con dinero de nuestros impuestos. Se nos olvidan los partidos políticos. Y no solamente partidos políticos. A ver, sindicatos, ¿no? Sindicatos. ¿Qué onda con los derechos laborales de las y los trabajadores? ¿Qué onda con los representantes populares en las regidurías, en los ayuntamientos? A ver, y aquí yo pregunto, ¿conocen a su diputado, a su diputada, alcalde, alcaldesa? ¿Quiénes son sus regidoras, regidores? ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Qué hacen? Pues para eso entonces está justamente, Marta, espero que responderte a eso. Para voltear la estadística está la Secretaría de Participación Ciudadana para decirle a las personas, qué bueno que te reúnes para organizar la kermés en la colonia, chido, pero ¿qué crees? También hay otras situaciones que tenemos que poner mucha atención y tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo se están yendo tus impuestos en estas dinámicas del interés público, ¿no? O simplemente el seguimiento al voto que diste, ¿no? Claro. O sea, sí. ¿por quién voté para diputado? ¿Por quién voté? ¿Quién realmente es mi diputado, mi Sí, diputada, mi distrito? exactamente. ¿Qué agenda me propuso y realmente qué es lo que anda haciendo? ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que nos duele, no? También, Sí. o sea, ok, tal vez tú me propusiste esta agenda, me propusiste esta en campaña, pero ¿por qué no platicar en la kermés, no? Sobre qué es lo que nos duele como colonia, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que le voy a exigir a mi regidor o al gobierno o al diputado o a la diputada? Y pues realmente que eso son conversaciones de las personas entre ellas que se voltean la cara y que viven los mismos problemas en el día a día. Así es. Y me parece que esto es bien importante porque al final, cuando uno conoce bien las responsabilidades de las y los responsables de administrar los espacios y los bienes públicos, pues como sociedad civil podemos ser más estratégicos. Acuérdate las travesuras que hacíamos antes, ¿no? Yo no sé nada. No, tú no sabes nada, pero hacíamos cosas en sociedad civil bien interesantes, como saber que existe, por ejemplo, un mecanismo que se llama Parlamento Abierto, ¿no? Cuando tú quieres incidir en que una ley se apruebe en beneficio de una población históricamente vulnerable, por ejemplo, tú implementas el Parlamento Abierto. Y si esa figura está reglamentada y está en ley, pues tú como ciudadanía activa sabes perfectamente cómo jugar. Y jugar en el buen sentido de sacar un producto y un bien público importante y necesario, ¿no? Sí, y no solamente se trata de irlo a denunciar, no solamente se trata de denunciar que estos gobiernos son muy cerrados y no hacen nada, es que se vale decirlo, pero por el otro lado, esto es como jugar con dos manos, ¿no? O sea, se vale decir que los gobiernos son ineficientes, ¿está bien? Pero por el otro lado, si realmente lo que estás buscando es mejorar la vida de las personas, búscalo de manera estratégica con las leyes, con los reglamentos y hacer incidencia pública con lo que tienes institucionalmente. Y al final es hacer política. Lo que pasa es que la palabra está tan manchada que es despreciable, ¿no? Sí. Pero en realidad hacer política es ocuparse de la polis, ¿no? Sí. O sea, de lo público, de lo que nos toca a todas y nos toca a todos, ¿no? Sí.
Y aquí yo me quedo mucho con la reflexión de la importancia de tener una sociedad políticamente activa, crítica e involucrada, con capacidad de incidir, porque en la medida en que esa sociedad existe y se crece, el Estado mejora. Claro. Porque, o sea, es un poco ir a la par, porque no es casualidad que en estados donde se ha visto cierta mejoría en marcos jurídicos o en fortalecimiento institucional es cuando va aparejada de una sociedad que lo exige, como por ejemplo Jalisco, que es el estado con más personas desaparecidas en el país, y eso generó que muchísimas mujeres se organizaran, reconocieran el problema, se hicieran acompañar con estrategia de universidades, de otras agendas de activistas para hacer una labor de incidencia. Entonces, siguiendo con este ejemplo, al día de hoy, al tener también una sociedad civil tan fuerte con este tema, es que en un año en Jalisco salió un paquete legislativo en esta materia y se fortaleció como no lo tiene ningún otro estado, que sigue siendo insuficiente, pero las familias y la sociedad civil logró 2 leyes, una comisión de búsqueda fortalecida y una reformulación de los protocolos. Pero imagínate, Mar, si hubiéramos tenido la capacidad como sociedad, como colectivos y como gobierno, en esta experiencia que tú estás mencionando, que duró ¿cuánto? 2, 3 años para sacar esas leyes, una audiencia pública como la que se tuvo el viernes pasado, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuánto desgaste no hubiéramos tenido? O sea, es decir, si hubiéramos sido conscientes que existe un mecanismo, allá se llama comparecencia pública, ¿no? Aquí es audiencia pública, tener a los funcionarios, los secretarios implicados, a representantes de la Fiscalía, ¿no? de la Fiscalía, de la Comisión de Búsqueda, es decir, tener a la gente que ejecuta, ¿no? el mandato de las posibles leyes que estábamos nosotras y nosotros impulsando, y por el otro lado la ciudadanía acompañante junto con los colectivos, establecer reglas en esa mesa, donde incluso ahí mismo se ponen las condiciones de que si igual una audiencia abierta, lo que sea. Pero ¿cuánto tiempo nos hubiéramos ahorrado para incidir en la emisión de estas 2 leyes de las que estás hablando? Nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas. El gobierno se hubiera ahorrado un desgaste político tremendo, la legitimidad, porque eso también es bien importante. Un gobierno no puede funcionar sin legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Que la gente cree en ti. Y si el gobierno no cree en ti, entonces es un gobierno destinado al fracaso. Por eso la participación ciudadana es súper importante, y utilizar estos mecanismos es precisamente para liberar las tensiones. Esto es como una olla de presión, ¿no? O sea, los instrumentos y mecanismos de participación son estas válvulas para que la presión social salga, ¿no? de poco a poquito, porque si no sale, aquello se convierte en una bomba de tiempo. Y esto definitivamente luego convierte los gobiernos, pues, en gobiernos sin crédito, ¿no? O sea, que no tienen una validez social. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado? O sea, nos hubiéramos ahorrado un montón de cosas. Y lo que pasa con estos instrumentos es que al final lo que busca, de manera institucional, con la armonía, con toda la armonía posible, porque también es muy claro que cuando ustedes hacen este tipo de ejercicios, pues siempre las tensiones van a estar, los conflictos van a estar, no todo el mundo va a estar de acuerdo, pero se llega a un nivel de negociación en los términos, pues, prácticamente paritarios, ¿no? O sea, al final lo que se busca en la instrumentación de estos mecanismos es, pues estamos sentadas y sentados por igual, gobierno y sociedad civil y ciudadanía, para llegar a acuerdos en común, ¿no? Y plantear una base mínima para de ahí seguir construyendo. Creo que ese sería lo ideal, ¿no? Lo ideal de la función de la Secretaría de Participación Ciudadana, que es lo que yo estoy observando, ¿no? Que está pasando. Que insisto, esto es como algo novedoso, ¿no? O sea, yo no conozco, y te soy franco, no conozco, sé de las experiencias que han tenido, por ejemplo, en Colombia, que la participación ciudadana ha tenido un papel muy importante para el crecimiento, el aumento de su democracia, pero de ahí en fuera, en otro tipo de democracias tan endebles, pues lo que uno puede observar es que son tan frágiles porque precisamente la ciudadanía está muy apagada, ¿no? Y en el caso mexicano, que es un caso súper
pues que se cuece aparte, pues en México yo no sé cómo hemos sobrevivido con tantos cambios y tantas movilizaciones y tantas situaciones tan complejas, pero creo que este intento de fortalecer la participación ciudadana a través de la institucionalización, pues es algo que hay que seguir apostándole. No, y bueno, también algo que quisiera complejizar dentro de todo esto que hemos hablado, pues que no solamente, o sea, sí es muy positivo cómo la ciudadanía se va construyendo y politizando y haciéndose de agendas, ¿no? Pero también luego a mí me gusta hablar de un Estado insuficiente, ¿no? En el sentido de que el Estado pues tiene recursos limitados, ¿no? Tal vez de repente vemos, que el presupuesto anual es de tantos miles de millones de pesos y decimos, es un chorro de dinero, porque nunca vamos a tener esa cantidad de dinero en nuestras cuentas del banco. Pero si lo divides entre todos los habitantes y entre todo el territorio, la verdad es que es bien poquito, ¿no? Por ejemplo, en los estados de la OCDE, o sea, sí. ¿cómo estamos rankeados en el país en nuestra capacidad de recaudar? Si quisiéramos ser como España, como Alemania, como esos países que nos como gustan Dinamarca. tanto, sí, tendríamos que recaudar el doble. O sea, no un poquito más, el doble. Entonces nos falta muchísimo, ¿no? Para que el Estado pueda tener suficientes recursos para atender todas las problemáticas. Pero justo, ¿cómo es que la sociedad debe de entender eso de repente? Y entonces tener empatía ante otras agendas y decir, ok, o sea, sí, mi agenda es muy importante, porque todas las agendas son importantes, pero como sociedad también tenemos que replantearnos las urgencias, ¿no? Y tal vez ahorita, pues mi agenda es muy importante, pero tengo que empatizar con otra agenda y entonces, pues ceder un poquito ese espacio que tengo dentro de la conversación pública para que se hable de aquello que ahorita reconozco que pues se tiene que hablar porque es la urgencia, ¿no? Y eso es algo que como sociedad nos ha costado muchísimo, ¿no? Porque imagínate todo tu trabajo, todo tu expertise, todo el estudio que tienes para de repente decir, o sea, sí, pero se tiene que hablar otro tema, no del mío. Sí es bien difícil, ¿no? Es un acto bien difícil de empatía que tienes que tener luego como activista para reconocer que hay otras agendas que son urgentes y que toca atenderlas, ¿no? Porque también hay que reconocer que el Estado pues tiene sus limitaciones. Sí, trabaja con recursos limitados, ¿no? Y sí, de lo que hablas, la estrategia de la recaudación para que las finanzas públicas, a ver, tú puedes hacer las mejores leyes en este estado, pero sin dinero sin dinero suficiente, pues definitivamente esto puede quedar como una utopía. Y el tema de la justicia fiscal, pues es un temota que de hecho valdría la pena incluso como secretaría, ya lo dijeron aquí en voz alta, cómo hacer conscientes para que la gente comprenda que entre mayor recaudación, mayores derechos ganados, ¿no? Pero que, ojo, esto que se está lanzando como parte de una campaña mundial de justicia fiscal, pues está enfocado en aquellas personas que acumulan una riqueza impresionante, ¿no? Las grandes fortunas en este país, un país que es tan desigual. Y volviendo al tema de la OCDE, o sea, México es uno de los países que menos recauda de todos la OCDE, para quienes no lo recuerden, es este organismo de cooperación y desarrollo económico donde están las economías más ricas del planeta. Entonces México siempre está en el último lugar de todo. Está en el último lugar de educativo, obviamente de garantía de salud. Está en el último lugar también de horas trabajo. O sea, somos bien chambeadores, trabajamos un montón hoy va a decir una mala palabra, pero un montón de horas trabajamos en la semana y somos los que menos descanso tenemos, ¿no? Y sin embargo está súper instalada esta concepción de que pues el que quiere puede, sí, y es cuestión de echarle pues la gente sí trabaja, ganas, ¿no? La gente sí trabaja un montón, ¿no? Pero a fin de cuentas, si el Estado no se hace de recursos públicos que son impuestos y que deben de pagarlos las personas que más dinero ganan, ¿no? Claro. Pues nunca vamos a poder acceder a tener educación de calidad gratuita y entonces nos podemos ahorrar un chorro de dinero, como la colegiatura que luego suele ser muy cara, ¿no? O en salud, ¿no? La salud que es un gran privilegio, ¿no? O para reducir la impunidad, o sea, cuando un ministerio público de cualquier agencia tiene en su escritorio más de 500 carpetas, y eso es muy bajita la mano, ¿a qué hora? Ni queriendo. Ni queriéndole, ni dedicándole un día por carpeta, sin que le llegue nada más, la va a librar. Entonces eso al final es un tema de recursos, ¿no? Y estamos al fondo de la OCDE
pero tenemos de las más grandes fortunas, ¿no? Sí. De las familias más ricas, ¿no? Sí, y esto, pues al final, o sea, lo que hay toda esta reflexión me parece que vuelve a caer como en esta discusión de que México es una de las sociedades más desiguales que hay en el mundo, ¿no? Tenemos, sí, efectivamente, somos la 15ª economía mundial. O sea, somos un país que sí genera riqueza. Nada más el asunto es en dónde está toda esa riqueza, concentrada, ¿no? ¿Dónde está concentrada esta riqueza? Y al final, pues, lo que busca en este nuevo paradigma de los gobiernos más abiertos tiene que ir muy de la mano no solamente con cuidar las finanzas que ya se tienen y con vigilar las finanzas que ya tienen y que administran los gobiernos, sino replantearnos como sociedad cuánto dinero vamos a captar para confiar en que el Estado lo va a administrar. Me queda claro que la gente se resiste a pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos porque la verdad es que tenemos, y con justa razón, que todos los recursos públicos luego pueden ser, pues, no bien administrados, ¿no? Y pues se pueden caer en todas estos círculos de corrupción. Y nadie va a discutir la desconfianza. Nadie va a discutir, nadie, ¿no? Nadie lo va a discutir. Sin embargo, sí tenemos que replantear, pues, un contrato social, ¿no? La manera en cómo tenemos que administrar nuestros recursos y, pues, al final, cómo vamos a darle un voto de confianza al Estado para que lo haga. Y ahí es donde vienen, pues, instituciones como estas. Y esto de reformular el contrato social, yo creo que viene muy a colación de cuando hablamos de gobierno abierto, que es justo cambiar de esta forma de gobierno, donde hay innovación, donde hay transparencia, donde hay rendición de cuentas y hay participación, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, en la medida en que también vayamos garantizando la consolidación de estos 4 pilares del gobierno abierto, se van a ir generando condiciones de mayor confianza, de involucramiento de otros actores y nos pueden dar el cauce a hacer todas estas reformas tan necesarias como la fiscal. Así es. Y que se pueda ir avanzando en confianza, en capacidad de diálogo, en capacidad de incidencia y ahora sí tener un nuevo modelo de gobernanza, ¿no? Así es. Oigan, tenemos como 80 temas, pero ya nos queda bien poquito tiempo. A ver, creo que la última pregunta sí es muy provocadora, ¿no? ¿Cómo imaginamos el futuro de la gobernanza? Ok. Entonces, ¿cómo la imaginamos? ¿Cómo imaginamos? ¿Cómo te la imaginas, Mar? Híjole. Tú eres el doctorante. A ver, pues lo ideal sería que justo se rompieran estas barreras de desconfianza. Pero para hacerlo, sí tiene que haber, por un lado, una verdadera voluntad política, y ahí sí no encuentro otra respuesta, una voluntad política para que nuestros gobernantes, y esto lo hablo en general, nuestros gobernantes realmente sean conscientes que tienen la capacidad, para que la confianza se vaya construyendo desde donde le corresponde, es decir, que los gobiernos, cuando hablen que son abiertos, realmente sean abiertos, realmente rindan cuentas, que no solamente se metan en toda estos luego sistemas medios extraños y burocráticos para fingir que son transparentes y que rinden cuentas cuando realmente no lo hacen, para cumplir con algún indicador. O sea, esas pantallas no sirven, ¿no? Entonces, cuando los gobiernos realmente sean abiertos, me parece que es una forma de decir, pues te tiendo la mano para decir, a ver, aquí ya estamos haciendo bien las cosas, para que luego también la sociedad civil, que sabemos que realmente tiene mucho expertise para crear estas condiciones de incidencia pública, pues realmente les dé esta otra mano de confianza. Entonces, creo que ahorita la pelota sí está en las administraciones públicas, porque sociedad civil ha hecho muchas cosas con los recursos que tiene a su alcance, con sus contradicciones. O sea, la ciudadanía es contradictoria. Es muy contradictoria, pero gracias a esa ciudadanía tenemos estas agendas como la participación ciudadana y social que ayudan, pues, a que los gobiernos sean también mucho más abiertos y más democráticos. Entonces creo que la pelota ahorita está del lado de las instituciones, pues para que realmente con esta voluntad política puedan avanzar avanzar en otro escalón de la gobernanza, ¿no? Que es la gobernanza donde, pues, la armonía entre sociedad civil, gobierno y todos los entes, ¿no?, de una sociedad, pues trabajen de manera conjunta. Es muy utópica, sí, pero sí tiene que haber un proceso de construcción de confianza. Es que estas relaciones son muy tormentosas. Necesitamos casos de éxito, ¿no? O sea, voy a decir un ejemplo muy tonto, pero
es como la primera vez que vas a clase de salsa, ¿no? O sea, yo nunca he bailado en mi vida y de repente voy a clase de salsa. Yo no sé bailar. Exacto. Entonces me topo con un cuate que tampoco sabe bailar y ahora resulta que tenemos que bailar juntos, ¿no? Exacto. Y ponte de acuerdo. Entonces a ver quién, es súper incómodo, va a haber pisotones. ¿Cómo vas a tocar? Es un poco lo mismo, porque somos dos partes que ni siquiera sabemos bailar. Exactamente, ¿no? Entonces creo que esa es una construcción, ¿no? Paulatina. Y desmontar esta falacia de que a la gente no le gusta participar, ¿no? Porque a la gente sí le gusta participar auténticamente. O sea, tú te vas a una parada de camión y platicas con la gente, ¿no? O sea, la gente realmente se preocupa y platica de los problemas. Entonces, sí, esta falacia que tenemos de que la gente es apática y no le gusta participar. No, eso es falso. Es muy falso, ¿no? Y lo tenemos bien institucionalizado, ¿no? Entonces... Pero además, ojalá fuera solo una cuestión de que le guste o no le guste participar, porque también vivimos en un país donde participar es un privilegio. Sí. De las personas que tienen condiciones de tiempo, de recursos para hacerlo. Y justo esto de cómo tender la mano tiene que ver como, pues si van a convocar a gente para que participe en alguna dinámica, pues háganlo en horarios donde puedan hacerlo, ¿no? En las condiciones en las que puedan participar la gente, ¿no? No hay que convocarlos en espacios donde sean retirados para las personas. Tomen en cuenta cuál es su vida cotidiana, observen bien la vida cotidiana de esta ciudad, ¿sí? Entonces, creo que esto es, sí, poco a poco, pero teniendo en cuenta, o hay que tomar mucho en cuenta, pues cómo viven las personas, cómo viven, cómo conviven, cómo se relacionan entre ellas y cómo se relacionan estas personas con las instituciones, ¿no? Las instituciones que luego suelen ser no muy amables, incluso hasta desde su propia arquitectura, pero de eso es otro tema, ¿no? La arquitectura de las instituciones, ¿no? A ver, para cerrar y un último mensaje, me gustaría preguntarles cómo les ha cambiado la vida participar. Participar. A mí me ha hecho ser más consciente de mi entorno. O sea, soy más sensible a las cosas, definitivamente. O sea, me sensibilizan un montón de cosas que veo en la ciudad. A mí, por ejemplo, me molestaba mucho que la gente me pidiera dinero. O sea, es un caso así bien. Me molestaba mucho, ¿no? Ahora cuando veo a la gente pidiendo dinero y viendo esta crisis humanitaria de migración, por ejemplo, que tenemos muchas personas centroamericanas que están transitando por este país, pues yo no me voy a poner a investigar si realmente son porque esa es la otra, ¿no? ¿Cómo sabes que son salvadoreños o no? Pues, oye, yo no me voy a poner a investigar si están en una condición de crisis humanitaria. Pues tú le vas a dar una moneda ya, porque pues al final pues es un gesto también de humanidad, ¿no? Ver a niñas y a niños en los cruceros pidiendo dinero, esas cosas yo antes no las veía, no las quería ver. Entonces, participar, gracias a un montón de agendas en las que he estado, pues me ha vuelto muy sensible y me vuelvo muy sensible, y creo que eso hasta puede crear un problema, que ya luego lo platicaremos, que tanto luego puede esto traernos un problema. Pues sí lo puede ser, pero mientras son peras o manzanas, a mí me ha hecho más humano, me ha hecho más sensible y me ha hecho más comprometido como para saber desde donde estoy cómo puedo yo sí seguir incidiendo, señalando, ¿no? Incluso hasta de un tono como mucho más confrontativo hacia los gobiernos, pero por el otro lado también decir, pues bueno, vamos buscando la forma en cómo podemos aportar, ¿no? Eso a mí me ha cambiado. ¿Y a ti, Andrés? A ti, Andrés. Creo que me ha ayudado, o sea, dentro de las agendas que me he movido, algo que me ha ayudado mucho es entender que hay cosas que no son mi culpa, ¿no? Entender que tal vez el que no pueda comprar una casa no es mi culpa, el entender que tal vez no pueda acceder a educación de calidad o a una atención médica de calidad no es mi culpa, porque muchas veces lo recargamos de que, pues es que pues no le echo ganas, ¿no? Y no trabaja lo suficiente para tener una casa. Y no es nuestra culpa, son derechos, ¿no? Y aprender que realmente esos derechos deben ser exigidos y que debe existir un Estado que nos garantice esos derechos, y entonces ya nos metemos a los temas de fiscalidad y justicia fiscal y todo eso, pero sí te quita un montón de pesos decir, pues no es mi culpa, no es que yo sea siendo deficiente ni esté dando la altura profesional para no alcanzar a tener esos estándares de vida, ¿no? Porque realmente son derechos, ¿no? Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho a entender, participar de la vida pública. Pues participar sí nos cambia. Sí. ¿Y a ti cómo te ha cambiado? A mí me quitó la frustración de la soledad. En la medida en que participas,
recuperé mucho el sentido de lo colectivo, de la fuerza de ir en conjunto con otros actores, aunque pareciera que de inicio no tiene que haber completamente coincidencia, ¿no? Pero cuando se participa, encuentras a personas con quien ideológicamente coincides o encuentras experiencias de otras personas, como yo conocí a Andrés haciendo un ejercicio de presupuestos, ¿no? Y yo no entendía absolutamente nada de cómo era el presupuesto y cómo se discutía en el Congreso, pero yo necesitaba hacer una gestión de recursos, ¿no? Entonces, para mí participar me ha hecho conectar con personas que tienen los mismos anhelos de transformación que yo, y creo que básicamente eso. Qué bonito. Oigan, pues muchas gracias. Esta conversación estuvo muy rica. Creo que nos podemos pasar como otros 4 capítulos de podcast hablando. Pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar aquí en Participar Nos Une. Ojalá podamos coincidir pronto en otra charla, ya sea aquí o en otro espacio, ¿no? Pero sí es muy rico platicar así. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y pues sintonícenos en los siguientes episodios que se van a poner buenos. Chao. Adiós.